del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio.
En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio, desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. De Loyola. Mi nombre es Rolando Rodríguez Portugal y es un gusto para mí saludarlos en esta oportunidad desde el Digital Learning Factory en el campus Lima de la Universidad San Ignacio de Loyola. El día de hoy tenemos el inmenso honor de recibir en nuestra aula virtual al periodista, catedrático e investigador, el doctor Jorge Rodríguez Rodríguez, a quien desde ya le doy la más cordial bienvenida a nuestra universidad y que además está conectado el día de hoy desde la querida Universidad San Jorge de Zaragoza. Antes de iniciar el tema de hoy, y como ya les digo, es un honor recibir a tan distinguido académico peruano, sobre todo para reflexionar en torno a estos tres temas tan claves para nuestra profesión el día de hoy, como son el periodismo, el sostenimiento de nuestra democracia y este fenómeno de la posverdad. Antes de iniciar esta clase maestra, permítame hacer una reseña de nuestro querido invitado. El doctor Jorge Rodríguez Rodríguez es uno de los 5 autores con más publicaciones científicas en la línea de investigación sobre las relaciones en periodismo y literatura, según el monográfico Evolución de la periodística en España, estudio descriptivo y temático de libros, y artículos además en revistas españolas de comunicación, como las realizadas últimamente en la Universidad de Navarra. Es además el doctor Jorge Rodríguez, coordinador y autor de más de 5 publicaciones. Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos científicos en diversas revistas indexadas. Ha dirigido además la tesis doctoral Análisis de 3 modelos editoriales de periodismo literario en Internet, publicado por Amphibia Argentina, Narratively Estados Unidos y Frontera D, que además obtuvo el premio extraordinario de doctorado 2017 de la Universidad San Jorge de Zaragoza, y que se realizó además en el marco de la beca FPU del Ministerio de Educación de España. El doctor Jorge Rodríguez es además doctor por la Universidad de Navarra y se ha desempeñado además como docente en diversas instituciones, tanto del Perú como del extranjero. Además es importante mencionar que ejerció el periodismo en el diario El Comercio. Sus estudios se centran en la actualidad en la teoría de géneros periodísticos, periodismo narrativo, slow journalism, el periodismo y las competencias mediáticas, nuevas narrativas, periodismo digital, fact-checking, así como en las relaciones entre periodismo y literatura.
Nuevamente, reciba el doctor Jorge Rodríguez nuestro más cordial saludo y sea bienvenido usted a esta aula virtual. Adelante, Jorge. Muy buenos días, Rolando. En primer lugar, tengo que agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola y tu persona como director de la carrera de periodismo por esta magnífica oportunidad para reflexionar un tema tan actual, ¿no?, como es el periodismo, democracia y posverdad. Un tema que solamente en los buscadores de Scopus hay ya más de 5.000 artículos científicos. Yo abordaré el tema desde una perspectiva más plural y general, que me permitirá tratar al final, intercambiar ideas con este público distinguido, que tengo que agradecer que hay tanto público de España como de Perú, y por lo que he visto también hay de otras partes de Latinoamérica. Si me permites, Rolando, pues voy a compartir ya la presentación y empezar directamente con el tema, ¿no?, el tema de la conferencia. Está previsto para 1 hora, puede que me pase un poco. En cualquier caso, estaré pendiente de alguna consulta que haya sobre el tema. Lo primero que voy a tratar de decir es, más o menos estos son los temas que voy a abordar. Una sobre la verdad, en primer lugar, luego hablaré sobre la mentira, la era de la posverdad, los mecanismos de la posverdad, cómo protegerse y en último término, cuáles son los retos para el periodismo. La primera cuestión que tiene que ver sobre la verdad es decir que voy a articularlo de una manera bastante por encima. No puedo profundizar un asunto que ha sido el objetivo científico por excelencia, el tema filosófico. De aquí, de hecho, aparece Aristóteles, ¿no?, en la imagen. Pero el tema, no podemos hablar de posverdad sin su precedente, que es la verdad. Me interesa hablar de la verdad en un asunto no tanto relacionado con la filosofía, sí con la antropología, porque sobre la verdad se ha escrito muchísimo. Hay miles de tratados desde el punto de vista dogmático, o sea, la verdad entendida como la verdad revelada de la religión, pero yo me voy a aproximar a la verdad desde el punto de vista de cómo percibimos la realidad en el ámbito de la comunicación y especialmente en el periodismo. Advierto esto porque, ya digo, no me voy a centrar desde el punto de vista filosófico, pero sí, como punto de partida, voy a decir lo que sostenía Aristóteles en la metafísica, ¿no? He señalado un verbo que señala Aristóteles, ¿no? Dice, la verdad es decir lo que es que no es, o de lo que no es que es lo falso. Decir lo que es y de lo que no es lo verdadero. Esto, que parece un galimatías, básicamente se resume en el pensamiento aristotélico de que la verdad es la adaptación, cuando calza desde la observación simple con la inteligencia. Es decir, la verdad en la medida que nosotros captamos la realidad. Pero esto que parece tan sencillo es en realidad muy complejo, porque ¿quién capta la realidad como es? Es decir, hay una realidad que está delante de mí, pero por otra parte hay mecanismos psicológicos, emocionales, de formación cultural, antropológicos, que me permiten captar cosas que están allí de manera distinta. Yo, si ahora pregunto a los peruanos si la comida, cuál es la mejor comida del mundo, me van a decir, por supuesto, que la peruana, pero si le pregunto a un español, me va a decir que es la paella. Y para otra comunidad me va a decir otro alimento. Hay gente de La Rioja aquí, me van a decir que el mejor vino el español es el de La Rioja. Y el mejor chorizo de La Rioja es el de Baños del Río Tobía, que es un pueblo que está aquí en España, ¿no? Importante también de Aristóteles, que es del siglo IV a.C., que nos dice, la verdad nunca se alcanza, ¿no? Totalmente, ni nunca se está totalmente alejado de ella. A ver, no está negando la verdad, no está negando la realidad. Insisto, y aquí viene el verbo decir, porque la verdad, o sea, la realidad es un objeto de estudio que preexiste al discurso.
Persiste el discurso en el sentido de que la realidad está ahí, pero si no se cuenta en el periodismo algo, si no se cuenta, esa realidad no existe. Tiene que ser contado primero, ¿no? Me parece, ya entrando en el tema que nos compete, este cuadro que encontré por internet que es interesante. Dice, el lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Hasta ahora, desde que este cuento pues persiste desde el siglo XIX, siempre hemos escuchado las quejas de Caperucita, que era una niña buena, inocente, tenía a su abuela que estaba allí. Pero hemos escuchado Los motivos del lobo, que es un poema de San Francisco de Asís. El lobo tenía familia, el lobo tenía lobeznos, tenía una loba que acababa de dar a luz y realmente salió a buscar alimento. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, como he indicado, la vida es relato, una afirmación de la filosofía, que la vida solamente adquiere sentido, que la vida es un continuo, ¿no? No tiene fin. Es un continuo, de la gente se va muriendo, pero la vida tiene es un torrente de experiencias, de emociones, de vivencias. Pero la vida solamente adquiere sentido cuando la contamos. Lo que decía Gabriel García Márquez y Valle Inclán, ¿no? La vida no es lo que ocurrió en la realidad, la vida es lo que recordamos y cómo lo recordamos para contarlo. Si ahora yo mismo les dijera a ustedes que me relataran el día, no podrían relatarme en tiempo real. Lo que tendrían que hacer es, me fue bien, hoy me duché, me bañé, vine a la universidad, etc. La vida relato. Y en ese sentido, el periodismo cuenta historias. Es decir, el periodismo, cuando se propone como fin la búsqueda, difusión y comprobación de la verdad, esa verdad que nosotros veíamos, como dice Aristóteles, es una verdad que se nos aparece en forma de testimonios, en forma de tal. Y esas personas que nos dan un testimonio, a su vez perciben la realidad de una manera limitada. Si ahora, por ejemplo, pondría la siguiente circunstancia, que estamos viendo un atropello en una esquina, me puedo encontrar con que, si voy a un testigo, alguien que asistió a la última parte del atropello, otro que no lo vio, otro que sí lo vio, otro que se inventa que estuvo ahí. Por tanto, la realidad, dependiendo de las cuestiones psicológicas, de las cuestiones antropológicas, de la cultura, y en el caso del periodismo, a través de las historias, siempre tendrá unas limitaciones. Por eso es que el primer presupuesto es romper ese ideal de que el periodismo es objetivo. El periodismo es honesto, pero objetivo no lo es nunca, en la medida en que quien lo cuenta son sujetos y por otra parte hay líneas editoriales que marcan un contenido de la realidad. Construimos una realidad mental según el mundo en el que vivimos y nos rodea. Aquí tenemos el fotograma de una película que se llama La habitación, seguro que la han visto muchos de ustedes, que es la historia de una mujer que es encerrada durante varios años por un depredador sexual y que la embaraza y esta mujer da a luz nunca mejor dicho, en una habitación. Y este niño, en la primera parte de la película, le dice buenos días mesa, buenos días silla, buenos días lavabo, etc. Ese niño crece rodeado de una realidad que es la de ese espacio tan pequeño. Y hay una escena tremenda cuando la madre le dice que hay una realidad fuera y el niño se enfada, el niño rompe a llorar porque él dice que no existe. Él en ese momento está señalando una hoja y dice, ahí hay una hoja, y le dice que incluso que los dibujos animados tienen una televisión tampoco existen. ¿Qué es lo que nos quiere decir en el fondo? Más allá de la parte, pues, de la historia tremenda de esta mujer y de su hijo, es que nosotros siempre llevamos una habitación en la mente. Esa habitación que llevamos en la mente se llaman costumbres, se llaman experiencias de vida, se llama pueblo, se llama patria, se llama país, se llama comunidad, se llama grupo de amigos. Es decir, siempre estamos viendo esa ventana. Sobre la mentira. Hay una imagen, esta imagen es sacada también de un fotograma de una película de Mel Gibson, que es el demonio, ¿no? El demonio está considerado dentro de la teología y la antropología cristiana como el padre de la mentira, por eso lo he puesto, ¿no? En este fotograma no sabemos si es hombre o es mujer, si es viejo o es joven.
Hay un ensayo que yo leí en mis etapas de universitario que se llamaba El diálogo de los demonios, que los demonios, al ser en esencia, ontológicamente, seres mentirosos, no se pueden decir la verdad entre ellos. Volveré sobre esta idea más adelante. Sobre la mentira, voy a tocar un asunto que también nos va centrando en el tema, porque al hablar de política y el ámbito de la posverdad está centrado en la política, vamos a entrar en tres personajes. Uno es Sun Tzu, que es del siglo V a.C. y que dice: toda guerra está basada en el engaño. Es decir, el estratega principal que ha sido consultado durante siglos es que el arte de la guerra es el arte del engaño. Si tú quieres sobrevivir como civilización, como comunidad, como país, por tanto, en una historia que ha estado mediatizada por las guerras, lo primero que tiene que existir y preexistir es el engaño. Y estaba hablando en términos políticos. Nos vamos ya a Maquiavelo, es el siglo XVI, que sostiene que la política es el arte de engañar. ¿No? Maquiavelo, el creador de esta frase, ¿no?, de que el fin justifica los medios. Su libro es todavía más complejo, ¿no? Dice: la política consiste en el arte de engañar. Él dice: está bien que el príncipe sea honesto, que sea bueno, el príncipe tiene que ser bondadoso. Pero si está en peligro el poder, tiene que ser totalmente lo contrario. Y es el mundo de las apariencias, eso que dice Guy Debord, ¿no? En la sociedad del espectáculo, ¿no? La vida no es lo que es, sino la vida es lo que aparenta, ¿no? El mundo de las apariencias. Y por último, este señor, que es un personaje totalmente siniestro, porque, digamos, los otros fueron teóricos, pero esto lo llevó a la práctica, que es Goebbels, ¿no? Joseph Goebbels, el ministro de Información del régimen de Hitler, ¿no? Miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creará. Volveré a Goebbels más adelante también, para cuando hablaremos sobre todo de los mecanismos de la posverdad. Pero este señor no es que se inventara sus 11 principios de Goebbels que articulan el asunto, sino que lo que hace es profundizar en las connotaciones humanas, en los aspectos psicológicos que preexisten desde que el hombre es hombre, desde hace miles de años, y él lo sistematiza en una serie de estrategias que se pueden aprender a nivel político y también en el ámbito, por ejemplo, donde funciona la manipulación, ¿no?, que es en la publicidad, en la propaganda, etcétera, ¿no? Pongo otro fotograma de una película que se llama Walk the Dog, que es una expresión en Estados Unidos que se traduce algo así como menear al perro, y es una película de los años finales de los 90, principios de los 2000, que es que el presidente de Estados Unidos tiene un lío, un affair con una becaria de la Casa Blanca, tiene una crisis y su asesor de imagen lo que hace es contratar a unos productores de Hollywood para inventar una guerra. Inventan una guerra y crean una narrativa, porque si hemos dicho que la vida es relato, la principal arma para mentir es aquello que hacen los literatos y que se ha llevado al ámbito de la política, que es crear el relato. Por eso se habla hoy de la batalla del relato, que es un asunto que también es objeto de estudio, ¿no? Es decir, partimos de elementos que son verosímiles, lo que hace un escritor, y contamos una historia que parece verdadera. La verdad de las mentiras, como sería el ensayo de Vargas Llosa. Lo he mencionado básicamente porque en esta película se ve cómo manipulan a la opinión pública algo que ha pasado siempre en todas las guerras. Y hemos visto que Estados Unidos, que es el adalid de la democracia occidental y una constitución que tiene más de 200 años, sin embargo se metieron en la guerra de Vietnam simulando el hundimiento de un barco en el Golfo del Tonquín, ¿no? Algo que fue revelado en los papeles del Pentágono, que también hay película, ¿no? Aquí hay algo que nos dice de Ancona, que escribió un libro sobre precisamente la posverdad, que hemos llegado aquí, ¿no? Que el valor de la verdad ha ido decayendo como divisa de reserva de la sociedad ante el contagio epidémico de un pernicioso relativismo disfrazado de legítimo escepticismo. Es esencial comprender las raíces de la posverdad para desde ahí proponer medidas correctoras. No podemos entender el fenómeno de la posverdad, sobre todo en su base antropológica, si antes no tenemos en cuenta esos aspectos, ya digo, psicológicos que hay detrás. Parafraseando un cuento de Monterroso, ¿no?, sobre el dinosaurio, cuando la posverdad llegó ahí, cuando la posverdad amaneció, la mentira ya estaba ahí. Es decir, nosotros tenemos en esos códigos mentales, solemos creer aquello que se adapta mejor a nuestra conciencia y a nuestra escala de valores.
Rubio Núñez nos dice aquí que nunca como hasta ahora la presencia sistemática de la mentira y el ocultamiento en la política se había planteado tan directa y mayoritariamente como una amenaza para el sistema democrático. Es decir, todas las personas mienten y que digan que no. El problema está en que la mentira se ha instaurado, ¿no? En este tiempo la mentira es el mensaje, ¿no? Es decir, esta es una frase que parafrasea también a McLuhan. La mentira es el mensaje. Lo ordinario es mentir, lo extraordinario es decir la verdad. Y aceptamos que nuestros políticos, por ejemplo, mientan, como aquello que se decía, ¿no? Oye, mira, roba pero hace obra. ¿De qué vendría a ser? Miente, pero, oye, pues igual la economía va bien, ¿no? En las épocas de Donald Trump. Pero en cualquier caso, vivimos una época de relativismo. Cuando les puedo decir a ustedes que incluso en el ámbito académico, depende de cómo uno se aproxima en el enfoque, ¿no? de las investigaciones académicas, podemos ver que hay unas investigaciones más escoradas hacia la izquierda que sostienen que el fenómeno de la posverdad solamente está centrado en los extremismos de derecha. Y el máximo, Donald Trump. Hay otro ámbito que sostiene que está en el ámbito de la izquierda. ¿Qué se puede decir? Es que la mentira no tiene ideología, está en todos los ámbitos, ¿eh? Pero sí hay una devaluación de la escala de valores a nivel social, a nivel personal y a nivel de medios de comunicación. Es más, en el Perú hoy en día, la frase que más se repite, la palabra que más se repite para definir la política y que la utilizan tanto los líderes de extrema izquierda como los de extrema derecha es mermelero. Cuando alguien me cuenta algo que va en contra de mi pensamiento, o algo que no calza con lo que yo creo con mis líderes políticos, es mermelero. Mermelero, para la gente de España que me está escuchando, es aquel periodista que cobra por publicar una noticia generalmente falsa. En la era de la posverdad, ¿qué vemos? ¿No? Aquí vemos un dibujo donde hay muchas caras, ¿no? El personaje está ahí, pero es como muchas máscaras, ¿no? Se enmascara la verdad. Según la RAE, dice que la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, ojo con esto, creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los políticos no son tontos y la gente que trata sobre todo en las campañas presidenciales, los famosos spin doctors, yo recomiendo dos series, ¿no? Que seguro ya algunos de ustedes las verán. Una que es Borgen, una serie danesa, que trata sobre un partido político pequeño que tiene que lidiar en el Congreso, que asume el poder contra todo pronóstico, y que básicamente trata sobre cómo se manipula la verdad. Y la otra es House of Cards, ¿no? Pero lo que sabemos que como la gente estamos en la sociedad del sentimiento, en la sociedad en la que todo me ofende, en la sociedad en la que sobre todo hay muchas luchas identitarias llevadas a cuestiones religiosos, de raza, de creencias, de inmigración, etcétera. Yo sé que tengo que tocar algunas cuerdas, algunas fibras sensibles para inmediatamente encender la pradera de las emociones, ¿no? Y este es el asunto, ¿no? Yo quiero influir en la opinión pública y esto es lo que nos va acercando más a nuestro objeto de estudio, que es el ámbito de la política, ¿no? En la era de la posverdad, nos sostiene el New York Times, dice, la mentira se convierte en artículo de fe. Es decir, es un dogma. Es un dogma. Uno se puede meter a las redes sociales, en el caso de España, de Podemos, del Partido Socialista, del PP, de Vox, en el caso de Perú Libre, del partido de Keiko Fujimori o lo que sea, y verá que directamente se defienden unas cosas como si fuesen dogmas, y este es un peligro, ¿no? Segundo, dice Le Monde, es peor que la mentira clásica, la posverdad, porque niega el principio de realidad. Es decir, ante una mentira uno se puede proteger porque si tengo delante un mentiroso, yo más o menos intento de alguna manera responder contrastando. Pero es que lo que hace la posverdad, en la época de la posverdad, me creo realidades paralelas que no son fáciles de contrastar, utilizando métodos discursivos, retóricos, y utilizando los medios de comunicación y algunos algoritmos que veremos más adelante, que me permiten a mí que el mensaje sea efectivo porque yo antes he dado una serie de informaciones.
a través de mis consultas en Facebook, en Twitter, me están diciendo a mí, o sea, están sacando información de mí de todo lo que consulto. Qué colores utilizo, qué más me gusta, qué páginas veo. Y al final, toda esa información que damos, van construyendo un robot, un tipo que nos permita a nosotros, que le permita a los políticos, una vez que compran esa información, como pasó en el caso de Facebook, Cambridge Analytica, en el caso del Brexit, adecuar un mensaje que sé que va a tener mucho éxito, ¿no? Sostiene, aquí dice el Guardian, muestra un cambio de actitud de la sociedad ante la verdad. Esto que he comentado, ¿no? Que ahora pues somos más tolerantes hacia la verdad. Este personaje, que es el Joker, que vive también en una realidad paralela porque tiene una enfermedad, veremos cómo estas disonancias cognitivas que podemos ver en gente que está enferma, por ejemplo, que tiene una esquizofrenia, tal, pero ese pensamiento esquizofrénico está también. Lo veremos con algo que nos decía John Locke, ¿no? En el siglo XVIII. Dice, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Es decir, frente a lo que nos decían Aristóteles y todo el pensamiento clásico de que hay una realidad a la que yo me tengo que someter, John Locke, este es un pensamiento en el cual John Locke se divertía, ¿no? Para criticar, sobre todo a los políticos, a los poderosos. Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Claro, ¿qué ha pasado? Pasan varios siglos después y lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? Si la realidad está mal, lo que tiene que cambiar es la realidad. Esto se lo escuché a un grupo, a una política, en un debate de 2021 en la televisión. Es decir, hay una ruptura con la realidad. Y no es una persona que se diga que tiene como el Joker, una esquizofrenia, una enfermedad mental, sino que directamente la está negando. No estamos hablando de hay una realidad que tiene unos problemas y nosotros vamos a procurar unas mejoras que, por ejemplo, esté en el ámbito de los derechos humanos. No. Directamente hay que cambiar la realidad. Para cambiar la realidad, como se ha hecho en los regímenes totalitarios y sobre todo en el soviético, donde se mezcló la psicología y la psiquiatría, hay muchos ejemplos. Voy a recomendar un libro, no sé si me ve en la pantalla, un libro de Czesław Miłosz que se llama La mente cautiva. Lo acerco a la pantalla, bueno, no creo que no se ve mucho, pero se llama La mente cautiva. Es un libro bastante interesante. Lo descubrí a través de la lectura de una obra de Anne Applebaum, que es Hambruna Roja, donde este intelectual polaco, que no huyó del país, sino que voluntariamente se sometió a la dictadura que hubo en la Europa del Este, y él explica cómo son los mecanismos, haciendo una introspección interesante, cuando tú ya niegas la realidad. Y entonces tu cabeza suplanta directamente por un asunto de defensa, de supervivencia, otra realidad. Es algo que utilizaron. Si algunos recuerdan los juicios en la época de Stalin, la gente se terminaba culpando, sometida a unos procesos de psiquiatría tremendos. O sea que esto de la posverdad, la utilización, lo que cambia es la utilización de algoritmos y la tecnología, pero esto ya estaba ahí. Voy a citar algo del profesor Ramón Salaverría. ¿Se me está escuchando? Que me ha salido un mensaje aquí de que el audio no iba. ¿Alguien me puede decir, por favor, si es que se está escuchando? Sí, doctor, ya retomó el audio. Hace un momento se había cortado, pero ya retomó. Bueno, vale. No sé si desde dónde se me había cortado, pero en definitiva, pues me había quedado, creo que en esta parte, ¿no? Decía que el profesor Ramón Salaverría, citando al sesgo de confirmación que conduce a los individuos a creer tan solo aquella información que confirma sus prejuicios, descartando argumentos y evidencias que desafían su pensamiento previo.
La inclinación psicológica a dar crédito solo a lo que uno desea creer ha demostrado tener un impacto significativo en ámbitos como la educación, la ciencia y la política. Cuando sufrimos una experiencia emocional dura, por poner un ejemplo ordinario, ya sea una ruptura amorosa, un desengaño, una muerte, a veces lo que necesitamos escuchar de otros no es que escuchar que esa persona me diga una opinión cierta. Lo que quiero es que me dé la razón. Y me voy creando una realidad paralela en la que yo encajo todas mis creencias. Esto que funciona a nivel personal también funciona en las ideas políticas, de tal manera que yo no acepto la verdad del otro. ¿Cuáles son las causas y los síntomas en el régimen de la posverdad? Pues tenemos la aceptación de la mentira, como decíamos, como forma de interacción personal, social y política, es decir, establecimiento de este régimen que impera a sus anchas. Yo he comentado en algunas conversaciones y debates que he tenido que vivimos en la sociedad del filtro. La sociedad del filtro, que es, digamos, un término que podría ser jocoso, pero nadie se muestra como es, ¿no? Subir una foto en Instagram o una foto en una red social, las podemos pasar por filtros y ocultamos todas aquellas cosas que no queremos, ¿vale? Entonces, la aceptación de la mentira a todos los ámbitos, es algo que está imperando, ¿no? Segundo, tenemos, según lo que nos dice González de Requena en una investigación de 2019, el encumbramiento de la mentira en prácticas profesionales y círculos intelectuales. Aquí ya estamos en un tema más serio. Es decir, antes la mentira estaba mal vista. La mentira era una cuestión que... Pero, sin embargo, es hoy el cinismo lo que caracteriza al pensador de nuestro tiempo. Y eso va en contra de algo que un maestro del periodismo como era Ryszard Kapuscinski, que decía: los cínicos no sirven para este oficio. Pero parece ser que hoy, sobre todo para ejercer cierto tipo de periodismo, lo que vale es la actitud cínica, ¿no? Que procede también de un relativismo, de que la verdad no se puede obtener, que nadie tiene la verdad, lo cual arrasa conocimientos de la realidad. Importante, y aquí hablamos de la causas y síntomas de la posverdad, que es la fabricación a gran escala de falsedades en los medios y redes sociales. Esto es lo que hubiese soñado Goebbels, esto es lo que hubiese soñado Stalin, porque yo puedo cambiar las voluntades, y se ha visto, por ejemplo, en las comisiones de investigación en Estados Unidos, que el régimen de Vladimir Putin en Rusia intervino en las elecciones de 2016, en el caso de las elecciones de Donald Trump. El régimen chino, también, que tienen nada menos que una gran cantidad de tecnología puntera, que no tiene nada que envidiar a la norteamericana, también participa, ¿no? Y la idea es cambiar las voluntades de tal manera que hacer creer que la gente está votando sobre qué es lo que sostiene la democracia. La democracia es el sistema de valores por el cual yo como ciudadano elijo con pensamiento cierto qué gobernantes van a tener el futuro del país. Pero claro, si yo previamente, con todas esas técnicas que tienen que ver con lo psicológico, creo mediante los algoritmos y mediante la información que yo ya he dado a través de las redes sociales, básicamente lo que estoy creando es dar toda la información para que yo me convierta en una caja de resonancia de lo que quieren estos políticos, ¿no? Ayer me asustaba una vez más, no es la primera vez que me pasa, pero Google, y os pasará a ustedes también, de vez en cuando te dice, hacen un resumen de los lugares en que has estado y te señala que ninguna agencia de inteligencia tiene la información que tiene Google, ¿no? Ni la KGB, ni la CIA, ninguna, ni el Mossad israelí. Te dice, estuviste en tal sitio, tardaste 15 minutos a pie, 20 minutos en coche, hiciste tales paradas y te hace un mapa. Es una información espeluznante, ¿no? Y otra cosa que vemos es el protagonismo de tramposos y farsantes en los medios. Es la política entendida como espectáculo, ¿no? La política entendida como espectáculo. Donald Trump es un millonario, pero que provenía justamente tenía mucha experiencia en televisión. Y el espectáculo es algo que atrae mucho, porque el periodismo vive de
justamente uno de los valores del periodismo es la contradicción, el conflicto, el conflicto. Así que no extraña, por ejemplo, que en Italia hace unos años, pues uno de los principales candidatos políticos hubiese sido un payaso. No extraña tampoco que los talibanes, al primero que hayan matado, sea a un payaso que hacía vídeos para TikTok. Esto de los talibanes es interesante porque una de las formas de decir la verdad en un régimen dictatorial es a través del humor. En el Perú de los años 90, cuando todos los medios de comunicación estaban tomados, el programa que más credibilidad tenía, curiosamente, eran los chistosos. Algunos recordará esta época, ¿no? Que es la que, sobre todo a principios del 2000, ¿no? Los que ejercíamos el periodismo en ese entonces. Vemos dos cosas más, que es las burbujas informativas y cámaras de eco que aíslan al público en sus propias creencias, es decir, cada vez que yo pico en una información en las redes sociales, la red social me está midiendo y entonces luego me empieza a alimentar directamente, ¿no? Me empieza a alimentar en esas convicciones que yo tengo y lo que hago es reafirmo más todavía mi fundamentalismo, ¿no? Y claro, hay un consumo de contenidos elaborados a partir de algoritmos de ingeniería de datos como he comentado, ¿no? Como he comentado. ¿Cuáles son las consecuencias? Desintegración del sentido de realidad, lo que comentaba, paso de una sociedad líquida a gaseosa. Ya nos parecía bastante malo que hubiese una sociedad líquida, como decía Bauman, es decir, que la sociedad, frente a una sociedad sólida, en que los valores de las instituciones sagradas y arcaicas que tenían que ver con la democracia, con la religión, con el orden, habíamos pasado a una sociedad en la que todo era móvil y que se adaptaba el contenido al continente. Pero hoy estamos en una sociedad gaseosa donde todo es poroso, donde todo vale, y ahí básicamente pues puede anidar cualquier tecnología que directamente va a colisionar con el mundo de mis creencias, ¿no? Hay una ausencia de pensamiento crítico. Directamente leo un titular de redes sociales que además tienen una forma distinta de redactar que los titulares de prensa tradicional, inmediatamente me enciendo. No me doy el trabajo de comprobar las fuentes, sino que con esa ausencia de pensamiento crítico escucho sin poner en duda lo que escucho. ¿Vale? Lo tercero es la entronización, como señalaba hace un momento, del sentimiento por encima del pensamiento, del pensamiento, ¿no? La sociedad de los ofendidos. Hay un libro que he terminado de leer, que está siendo un éxito, que se llama La Casa del Ahorcado, de Juan Soto Ibars, o Cómo el tabú asfixia a la democracia occidental. Creo que no se ve mucho, pero bueno, estamos aquí con el filtro de pantalla. Este libro establece cómo, por ejemplo, hoy hay temas que no se pueden tocar en el mundo de hoy. No se pueden tocar. Es decir, ni siquiera se permite un punto de partida para un debate. Un punto, si alguien quiere destruir su reputación en Twitter, que ponga en duda aquellos dogmas que se han puesto, que en realidad no son dogmas, que son temas que la política y la ideología ha puesto ahí. Pero sin embargo, aquí voy a contar una anécdota, y por favor. La anécdota es que yo una vez organicé una conferencia con una periodista del diario El Mundo de España, un diario bastante prestigioso, con una periodista que era corresponsal en Oriente Medio, sobre todo en la zona de la Franja de Gaza. Publiqué en Twitter, yo no soy muy activo en Twitter, pero publiqué la conferencia que iba a participar. Inmediatamente, estando en una clase, mi teléfono empezó a sonar, y lo cogí, estaba bastante caliente el teléfono. Cuando me di cuenta, tenía cuentas de más de 100.000 seguidores, era el lobby sionista, el lobby sobre todo de una parte de los judíos, que veían a esta periodista, como contaba lo que estaba pasando en Gaza, como una enemiga. Y entonces dijeron, Jorge Rodríguez va a celebrar un aquelarre terrorista en Zaragoza. Y etiquetaban al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa, a un montón de actividades, y la sensación que yo tuve fue de miedo porque yo hablé con el Departamento de Comunicación de la Universidad y dije, esto me está pasando. Y cuando hablamos con una periodista, la periodista dijo, me persiguen por todas partes. Claro, hay directamente en las redes sociales el acoso que pueda haber a alguien que tenga un pensamiento disidente, porque una de las cosas también que son interesantes en la posverdad es que temas que son opinables se convierten en verdades absolutas.
dogmatismos, ¿no? Ese pensamiento dogmatista que está ahí. Por último, yo, y aquí es donde viene la colisión con la democracia, donde estaba diciendo, es que tomo decisiones con datos sesgados, erróneos o directamente falsos. Es aquí, es el mayor peligro para la democracia. Aquí hay un libro que recomiendo, que es La sociedad gaseosa, de Alberto Royo, ¿no? Que esto, sin más, es una referencia cultural. ¿De qué se trata? Como decía, ¿no? Se trata de manipular a la opinión pública, ayudar que las ideas tóxicas ganen popularidad e incluso fabricar falsas percepciones sobre las bases sobre las que se apoya una idea, ¿no? Siempre está presente el tema de la manipulación, que no es nuevo, pero que ahora ya digo cuenta con el aval de la tecnología que llega a una sociedad acrítica, una sociedad que se deja llevar por el sentimiento, por las emociones y que no plantea términos de discusión. ¿Cuáles son esos mecanismos de la posverdad que podemos articular aquí, ¿no? Un estudio que hace un análisis del concepto de posverdad en el New York Times, Guardian, el Times, en Le Monde, Le Figaro, El País y el ABC de España, un estudio de un autor que se llama Capilla, dice que se trata de un concepto de la política que se aplica a los discursos políticos, sobre todo en aquellos aspectos de la comunicación política propios de un entorno digital. Esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? Es decir, hay autores que señalan que la posverdad trata en general de cualquier tipo de fake news. Creo para toda la bibliografía que he consultado para esta conferencia, señala que estrictamente para hablar de posverdad, del fenómeno de la posverdad, tiene que tener una implicación con la política, nuevas tecnologías, entorno digital como la aquí, y sobre todo cambiar las decisiones, especialmente en procesos electorales. El concepto abarca los cambios obrados por la comunicación política digitalizada con el uso de las redes sociales como instrumento de comunicación política. Las redes sociales son fáciles, son populares, son bastante buenas. Yo no critico a las redes sociales como nadie critica a las redes sociales, ningún estudioso serio critica a las redes sociales por lo que son, porque conectan, ¿no? En ese sentido. Pero sí la parte de redes que enredan, las redes que enredan, el uso que se les da porque tienen el anonimato, y sobre todo porque se pueden crear, como veremos en las siguientes diapositivas, un efecto de cuentas falsas que pueden cambiar la percepción que uno tiene de la realidad, ¿no? Me voy a ir a una cita de un autor que admiro yo muchísimo, que es George Orwell, que en los estudios de posverdad es el autor más citado, ¿no? Que dice, para hacer cumplir las mentiras del presente es necesario borrar las verdades del pasado. Está pasando en Perú. ¿Cómo contrasto yo la realidad? Desde el punto de vista de la experiencia personal. Yo contrasto la realidad si tengo una experiencia vivida. Yo puedo leer libros de historia, puedo leer ensayos filosóficos, puedo comparar un estudio con otro. La historia es narrativa, por tanto, quien cuente la historia tendrá ese asunto. Pero esto ya lo sabían los romanos. Los romanos iban siempre con que era un cronista que iba contando las crónicas para hacer aparecer a los grandes emperadores como héroes, ¿no? De hecho, si alguien ha estado en Italia, en la parte de Roma, verá que las estatuas muchas han sido decapitadas y lo que se iban renovando eran las cabezas. De tal manera que el nuevo gobernante establecía un nuevo relato, una nueva historia a partir de ese adanismo que era que todo empezaba ahí. Yo no conozco ningún gobierno occidental, oriental o lo que sea, que no haya articulado su régimen gubernamental como que la historia empieza a partir de aquí, haremos historia, ¿no? Pero eso es lo que decía Orwell, ¿no? En sus libros, sobre todo en 1984, vemos el Ministerio de la Verdad, ¿no? El Ministerio de la Verdad y el Ministerio del Amor, ¿no? Que era el Ministerio del Amor, que tenía los famosos dos minutos de odio, y el Ministerio de la Verdad, que era una máquina, una fábrica del fango, una fábrica de mentiras, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer esto? No se extrañe nadie que una de las primeras cosas que hacen los políticos de turno cada vez que llegan al poder, se reúnen con los medios de comunicación. Ha pasado en Perú, con el actual régimen. Pero no es el único. El régimen de Fujimori, que fue un régimen magistral desde el punto de vista tenebroso, lo primero que hizo es hacerse con la televisión. La televisión y hoy las redes sociales son extraordinarios mecanismos eficaces para crear una nueva realidad, para cambiar ese pasado
y crear un presente, ¿no? Crear un presente. Albiach, que es un filósofo y además que comparece en varios medios de comunicación aquí en España, sostiene que la mentira es verdad si se dispone de los artificios mediáticos que lleven a las mentes a aceptarla. La mentira es verdad. Está sacado de Orwell esto también, ¿eh? En su libro 1984 decía eso, de la mentira es verdad. La mentira es verdad. Primero, están esos presupuestos antropológicos y psicológicos, pero además, si dispongo de estos artificios, pues es más sencillo llegar a una masa bastante amplia, ¿no? Por otra parte, la mentira circula universalmente sin apenas generar rechazo. La hemos aceptado. En la parte de retos hablaré como un tema de desafío, ¿no? Claro, si yo no me he puesto a pensar antes lo que implica la verdad, primero una actitud de humildad para poder enfrentarme a un asunto clave que es el gran desafío, ¿no? Antropológico humano, pero otro también profesional. Pero tenemos a un ministro que desafió a los periodistas en Perú. Yo no tengo vínculos con Sendero Luminoso, y esto no es entrar en política, pero es que el caso peruano es fascinante desde el punto de vista de la mentira y de la posverdad. Y dijo algo cierto, porque la verdad, como he dicho, la verdad más eficaz es la que se construye a través con mentiras, ¿no? Dijo lo siguiente, que alguien me demuestre, estaba desafiando, ¿no?, que yo tengo vínculos con Sendero Luminoso. Yo no tengo ninguna sentencia. Es verdad, no tiene ninguna sentencia, es decir, no mintió. Lo que no dijo es que no tenía ninguna sentencia porque, según las investigaciones periodísticas más serias de todo el espectro ideológico que han salido desde la República hasta el Comercio, pasando por Correo y otros medios de comunicación, sostienen que pues, se fue de la zona de Ayacucho, se escondió hasta que sus delitos prescribieron. Y la verdad es que pues sí hay vínculos, ¿no? Pero circula universalmente sin apenas generar engaño, de tal manera que los políticos mienten, comparecen ante los medios de comunicación sin importar ya el sentido de la realidad. Aquello que decíamos, si la realidad no me gusta, cambiemos la realidad, ¿no? Más de 370 millones de cuentas de Facebook son falsas, nos decía esta noticia publicada por ABC, ¿no? Decía, la mayor red social del planeta dice que una de cada 6 cuentas no son reales. 370, más o menos Facebook tiene unas 2.500 millones de usuarios a nivel mundial. 370 millones de cuentas, esto es una noticia ya antigua porque luego se descubre que es más todavía, quiere decir que cuando yo entro a una noticia y se genera ese efecto eco de reafirmar mis creencias, opera otro asunto que trató esta antropóloga y filósofa Neumann en su libro que trataba justamente sobre la espiral del silencio. Yo no me atrevo a decir, como veo tanta gente que opina en este asunto, a lo mejor es verdad. Miente que algo queda, ¿no? Cuanto más repita la verdad, nos decía Goebbels, las mentiras van a parecer más verdad. De tal manera que yo lo veo en las redes sociales y parece mucho. ¿Cuántas redes sociales son interesantes? Pero es que además, una noticia posterior sostenía que en los controles de Facebook decía que la red social asegura que elimina 2.000 millones de perfiles falsos cada 3 meses. O sea, es decir, esto es tremendo porque aunque Facebook, Twitter y Google han establecido controles, hay mucha nueva tecnología de learning machine y de inteligencia artificial para detectar digamos, la tecnología que va muy por delante y sobre todo en la tecnología para aplicar el mal, pues vulneran los protocolos de seguridad de esta red social y cada 3 meses 2.000 millones de cuentas. Así que lo primero, que la realidad de Facebook, la realidad de Instagram, la realidad de Twitter no es la realidad. Parece la realidad, simula la realidad, pero no lo es. Hay que tener en cuenta que allí hay muchos perfiles falsos. Aquí lo he puesto a modo anecdótico. No sé si pasó en Perú, no lo tengo estudiado, pero sí tengo más visto el tema de España, ¿no? Porque yo la pandemia pues la viví aquí, ¿no? Decía, es una noticia, de pronto cuando hubo el encierro aquí en España, que ocurrió el 13 de marzo del año 2000, fue un encierro duro, nos confinaron a todos, como pasó luego en todos los países. Fue quizás el confinamiento más duro. Hubo muchas críticas, pero de pronto aparecieron miles de comentarios en la página del Ministerio de Sanidad que alababan la labor del gobierno. Entonces, la oposición dijo que eran perfiles, claro, porque eran perfiles que tenían nombres en Estados Unidos y aquí en España, a diferencia de Latinoamérica, hay
una alergia a todos los nombres en inglés. Y aparecían todos nombres en inglés. Y entonces, claro, decía, salió el gobierno mintiendo sobre esa mentira, diciendo, el gobierno dice que es una víctima de una red de perfiles falsos que alejan su perfil de Facebook. Parece ser que era una estrategia llevada a cabo por algún asesor, pero inmediatamente la respuesta fue la mentira con otra mentira. ¿Quién dice esto? Pues básicamente es lo que en el principio de Goebbels se llama el principio de renovación, ¿no? Una vez que hay una acusación, saca otra noticia que haga olvidar lo anterior, ¿vale? En casi todas partes se percibe a Facebook como el canal principal de diseminación de información falsa. Esto nos lo dice el Digital News Report del un estudio, el estudio mundial más prestigioso que hace la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters. Sostiene que esta es la red social que consumen la gente, sobre todo de 35 años a más, y en la que más manipulación puede haber, ¿no? Se sostiene también que los bulos tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteados que los mensajes verdaderos. ¿Por qué? ¿Por qué se retuitean 7 veces más los mensajes falsos que los verdaderos? Porque la narrativa de lo falso, en la medida que utilizamos el relato, aquello que nos hace compartir esas creencias, es más atractivo. La verdad no nos gusta. La verdad es un aguafiestas. La verdad es para ciertas personas que no están dispuestos a aceptar el pensamiento contrario, entonces es más sencillo. La verdad es más atractiva. Es más, como se dice, ¿no? En el ámbito de la teología, ¿no? El pecado es más atractivo. Lo prohibido es más atractivo. Bueno, la desinformación en la pandemia, en el estudio que hizo Salaverría en el año 2020 y que está publicado en el Profesional de la Información, sostiene que WhatsApp se ha revelado en España, al menos eso por dar un dato, como la plataforma donde los bulos se diseminan en mayor cantidad y con mayor alcance. ¿Qué quiere decir esto? Aquí operan dos cuestiones, que son el efecto confianza y la autoridad epistemológica, ¿no? El efecto confianza es lo siguiente, ¿no? Es decir, como yo en mi WhatsApp no tengo a cualquiera, los personajes no son anónimos, o sea, yo tengo a mi primo, a mi amigo, a un colega que es periodista, qué sé yo. Si hace un reenvío, el efecto confianza hace que yo crea directamente. Hombre, no me va a mentir. Entonces, de esto se dio cuenta WhatsApp y por eso hoy por hoy ya no se pueden enviar mensajes masivos como antes en WhatsApp, sino que ahora está más limitado, ¿no? Y la autoridad epistemológica es que una fórmula para que el bulo sea más creíble es que ahora la gente, a través de vídeos, por ejemplo, te sale un médico, dice, bueno, yo soy médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y estoy aquí en mi laboratorio, no sé qué tal. Y resulta que ni es médico ni está en el Hospital Gregorio de Marañón. Pero claro, la autoridad epistemológica, que es un asunto que se vio sobre todo en el experimento de Milgram y en el experimento de la Universidad, ¿cuál era esta? La Universidad de Oxford, no era, la de Stanford. Era que si nosotros vemos a una persona con un uniforme, con una bata, le vamos a creer más. Y hay que tener cuidado, porque ese que aparece ahí, que nosotros vemos en un vídeo por YouTube, que nos está diciendo que es un médico, que es un científico, puede que no lo sea, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de diseminar esto, ¿no? En el Perú las redes sociales son la fuente más popular, el 70% por encima de la televisión, que es el 63%, y los medios impresos. Eso hace, por ejemplo, que la estrategia, por ejemplo, de Rafael López Aliaga en su momento, la hizo, más que en la televisión, la hizo a través de redes sociales. Claro, se olvida, por ejemplo, que aunque la gente consume muchas noticias por redes sociales, pero lo que más importa, eso se ve desde el ámbito de Kennedy, la importancia de la imagen es muy fuerte, ¿no? De tal manera que cuando leyó en su presentación en el debate, pues no fue tan creíble que digamos, ¿no? Tenemos otra cuestión que tiene que ver con TikTok. Mientras los periodistas convencionales utilizan más Facebook y Twitter, estas redes son utilizadas por TikTok, Snapchat e Instagram entre el público joven. Es un asunto que se vio sobre todo en la época de las marchas de noviembre del año pasado, ¿no? Tanto es así que llega una cuarta parte de los jóvenes menores de 35 años y hay una gran penetración de TikTok en Latinoamérica y Asia.
Y aquí tenemos que el Perú figura cuarto entre los países con mayor consumo de TikTok. Si alguien recuerda que es que los influencers, por ejemplo, eran esas marchas que eran médicos, enfermeras, abogados, que decían dónde estaban ubicados para atenderles, ¿no? Pero sí me interesaba compartir el dato. También vemos que la credibilidad en el Perú está muy mal. O sea, la confianza en las noticias en general roza un 40%. En las noticias, un 43%. La confianza en las noticias buscadores, 42%. Confianza en las noticias en redes sociales, 37%. Por consumen, y ha calado mucho el término mermelero. Tanto es así que eso directamente para negar la realidad te sacan ese insulto, ¿no? Ya no importa, ¿no? Ya no importa, directamente te sacan ese insulto. La posverdad se asocia, por tanto, para ir tomando con los entornos digitales que hemos dicho, las redes sociales, los algoritmos, los bots, la viralidad, el odio, ¿no? El discurso del odio, los espacios sociales que funcionan como burbujas informativas, los sesgos cognitivos de los que he hablado, las cámaras de eco, ¿no? La disonancia cognitiva que funciona en esa parte que yo no quiero atender lo que no me es propio, lo que dan, los sesgos de confirmación, ¿no? Las burbujas, los filtros burbujas y pues todo este asunto, ¿no? El postmodernismo, este relativismo y construccionismo que hace que nosotros ya directamente neguemos esa verdad. Decimos directamente que la verdad, como es relato, como depende de cada uno, sostiene que cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes mi verdad y tal, cada uno. Entonces no hay una verdad que está ahí en medio. Aquí podemos ver esta caricatura, me parece interesante, ¿no? Cuando una hija le dice, ¿no? El sesgo de confirmación, dice, esta noticia es falsa, pero le dice esta persona, ¿cómo va a ser falsa si dice justamente lo que yo estoy pensando? Como dice lo que yo pienso y activa este mecanismo psicológico, es verdadero. Es verdadero. Y este es el gran drama que estamos ocurriendo, ¿no? En el efecto rebote tenemos lo siguiente, ¿no? Que modificar las creencias implicaría poner en riesgo toda nuestra construcción mental del mundo. Es muy difícil que modifiquemos nuestras creencias. Las religiosas primero, y por último las que tienen que ver con nuestras convicciones, ¿no? En esa habitación que tenemos en la cabeza es muy difícil porque supone a veces que nuestra estructura conceptual, nuestra forma de mirar el mundo, pues sea muy difícil. De tal manera que cuanta más información muestres a alguien cuando estableces una conversación en Twitter, en Facebook, qué sé yo, más citas e hipertextos, lo que realmente estás logrando es que tu oponente se sienta todavía más seguro de su creencia que antes. Y eso es el efecto rebote, ¿no? Es imposible ganar una discusión en redes sociales. Seguro los que están aquí en mi alocución, alguna vez, por alguna razón, ya sea periodística, política, ha lanzado un comentario que ha tenido inmediatamente una contrarréplica. Cuando tengo un comentario, aparte de mis creencias, está que es una especie de ofensa en público y yo tengo que responder. Yo recomiendo que nunca se tenga una discusión por redes sociales, primero por este asunto del efecto rebote, que es bien difícil que salga de mis creencias, y segundo, porque es un diálogo ficticio. O sea, si de verdad tenéis aprecio por esa persona o queréis enriquecer, prefiero yo tener un diálogo cara a cara, un debate en el que estemos las dos personas, ¿no? La posverdad implica, por tanto, la devaluación de los hechos, preeminencia de creencias y emociones, consecuencias políticas siempre y consecuencias epistemológicas en el sentido de que ya no hay una aceptación de lo que es la realidad. Se pone en crisis la capacidad de conocer la realidad de una forma segura, ¿no? Y es necesario contar con alguna noción de verdad. Y esto es un asunto importante, ¿no? Los medios y los periodistas académicos concuerdan en que la posverdad es un peligro para la democracia y el orden social. En la medida en que el gobierno de los mentirosos, la mentira se puede manifestar a través del silencio, a través de bombas de humo, a través de psicosociales, como hacían Montesinos en los años 90. Pero supone el mayor desafío, el mayor peligro para la democracia. Si el periodismo es la búsqueda de la verdad para que el público, en base a esa libertad de expresión y esa libertad de información que tenemos, sostenga ese régimen democrático,
Con todo esto detrás, pues la democracia se ve realmente pues, afectada, ¿no? Alterando la percepción de la realidad, induces a decisiones basadas en errores y falsedades. No se elige con verdadera libertad. La gente cree que elige con libertad, pero no eliges con libertad. Hay el que ha leído Fahrenheit 451, esta gran libro, esta distopía, hay una parte que es un libro que trata sobre cómo en un futuro régimen los bomberos se dedican a quemar libros. Y hay una parte en el que el jefe de los bomberos le dice a uno de los bomberos, ¿no? Dales canciones que recuerden, letras de canciones que todos recuerden. Dales mucha información para que crean que están informados. Remuévele las emociones y entonces creerán que son cultos. Creerán que son libres, pero estarán presos de sus emociones y vivirán bajo ese régimen de mentira, ¿no? Esto está en un libro escrito a finales de la década del 50, ¿no? Que es Fahrenheit 451, ¿no? En el ámbito de la posverdad, por tanto, sobre todo la política, tenemos ahora los populismos. Los populismos me preguntaba hoy, ¿no? Un profesor con el que hablaba en la mañana con respecto a las elecciones en Perú, ¿cómo han podido elegir, ya no un tema de comunismo, no comunismo, a gente tan incompetente desde el punto de vista, porque el populismo precisamente actúa sobre esto, ¿no? Darle a la gente lo que cree, ¿no? Hace poco me hicieron una entrevista en Diario Correo que salió publicada gracias a los amigos de la Universidad San Ignacio de Loyola, y me decía que entrevistando a una persona que le faltaba agua, le decía, ¿por qué, señora, quiere usted que cambie la Constitución? Decía, quiero que cambien la Constitución para que me pongan agua. Había en su tema de necesidades primarias establecido que solamente un cambio de Constitución va a traer un régimen justo de establecimiento de satisfacción de necesidades básicas, ¿no? La propaganda, la manipulación y la desinformación. Esto es lo que estamos viendo ahora. La política contemporánea, nos sigue diciendo de Ancona, consiste en admitir que no existe una realidad estable y verificable, tan solo una batalla interminable por definirla, la batalla de tus hechos contra mis hechos alternativos. Y este es el asunto, ¿no? ¿Quién tiene el control de la verdad? Ese ministerio de la verdad que nos hablaba Orwell, el que tiene el poder. El que en contubernio con algunos medios de comunicación puede establecer estaciones de radio, líneas editoriales con los medios de comunicación, para que yo haga aparecer o aparentar lo que no es. ¿Qué pasa con los periodistas que sí dicen la verdad? Aquí me he tomado la licencia de tomar a dos personajes históricos que son, ya he hablado del síndrome de Jeremías y el síndrome de Casandra. ¿Quién era Jeremías? ¿No? Jeremías era un personaje del Antiguo Testamento que siempre iba anunciando las desgracias. Conviértanse porque va a llegar la ira de Dios y va a llegar un momento que Jerusalén va a ser destruida. Jeremías era un profeta, según los libros antiguos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué pasó con Jeremías? Como iba anunciando esa verdad, era una verdad revelada, porque se lo había dicho Dios, no solamente lo repudieron, terminó en un pozo, terminó proscrito por la sociedad. Lo cierto es que Jeremías es el autor del libro de las tentaciones, según se dice, ¿no? Jeremías, llegaron el momento en que Nabucodonosor destruyó totalmente el templo de Jerusalén e hizo esclavos a los judíos. Por tanto, se les ve a los periodistas como no me anuncies desgracias, ¿no? Y al final directamente no se les cree, ¿no? Y el síndrome de Casandra es un personaje de la mitología griega que era la hija del rey Príamo y que tuvo una aventura o se negó a tener una aventura con un dios que era Apolo, y Apolo le escupió en la boca y le dijo, estás condenada a decir siempre la verdad, pero a que nadie te crea. Es decir, podemos ver periodistas que hacen periodismo de investigación, que cumplen con su misión, pero por este asunto de la posverdad, nadie les cree. Y entonces, tanto con Jeremías como el síndrome de Casandra, vemos que solamente la realidad nos sale al paso, nos golpea en la cara y solamente creemos cuando la realidad la hemos confirmado en base a nuestra experiencia, ¿no? Esto es muy triste.
pero es que, ya digo, la verdad nos resulta tremendamente dura y muchas veces nos resulta insoportable. Recomiendo una película que se llama Fractura, que está en Netflix, donde un padre de familia que ha tenido una experiencia muy dura con su antigua esposa y con su hija, no quiero hacer un spoiler, tiene un mecanismo psicológico por el cual crea una realidad paralela, ¿no? ¿Por qué no resulta, no? Esto de que dice el Guardian también me parece interesante, ¿no? Decir que vivimos en una era de posverdad es una posverdad. ¿Por qué? Porque este asunto que parece una especie de pleonasmo, ¿no? Es decir, claro, porque que estemos hablando de posverdad ahora mismo, utilizando la palabra verdad y algo que tiene que ver con el posmodernismo, en realidad le estamos haciendo el juego a quienes quieren esto, porque en realidad lo que tendría que hablarse es de la posmentira. Pero al darle la posverdad, estamos hablando de esa realidad paralela, ¿no? Bien, ¿cómo nos protegemos? Primero, fomento del pensamiento crítico en todos los niveles educativos. Este es un asunto que tiene que ver, para fomentar el pensamiento crítico, tenemos que procurar elevar la educación, tanto en los colegios como en la universidad. Pero claro, todos los gobiernos, lo primero que quieren hacerse, desde China, Rusia, el gobierno español o el gobierno peruano, siempre quieren hacerse con los sindicatos que tienen que ver con la educación y con la educación en el país. ¿Por qué? Porque les conviene. Y es donde nosotros tenemos que estimular a nivel familiar, a nivel personal, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nace de la actitud filosófica que nos decía Sócrates, de solo sé que nada sé, y a partir de ello, no establecer dogmas, sino que, oye, a lo mejor esto que me dicen tiene una segunda lectura. Y un desafío también a la ignorancia, que es leer de fuentes autorizadas. Lo segundo es la revalorización de la formación humana y ontológica. Es algo que uno de los temas que está pasando y es un drama para la universidad, sobre todo en Europa, se habla mucho de competencias, se habla mucho de habilidades, se habla mucho de aprender a hacer y ejercer una profesión, pero entendida la profesión como la labor técnica. Pero están desapareciendo de los currículos las asignaturas de filosofía, las asignaturas de antropología, que no valen nada. ¿Esto por qué será? No, está bastante bien pensado, ¿no? Si tenemos gente con poca formación humana y con poca formación deontológica, es más fácil manipularla. En la medida en la que yo me nutro de conocimientos conceptuales y hago ese desafío personal, voy a tener una mayor rebelión ante aquello que me quiere imponer el poder. Hay que vacunarse contra la mentira a través de la alfabetización mediática. La alfabetización mediática, que yo, cuando hablaba con el director de la carrera, Rolando Roderich, ¿no? le comentaba que tenemos que establecer vínculos y convenios entre los colegios, las universidades y los medios de comunicación para que la gente aprenda a consumir medios de comunicación. Así como frente a la alfabetización mediática, hay una ignorancia mediática, no sabemos utilizar las redes sociales. Y entonces hay una manera de que, formando a profesores, ellos pueden a su vez formar a alumnos que a su vez pueden formar a sus familias. Pero hay que tener esas redes de la alfabetización mediática. Y la UNESCO y la Unión Europea tienen unos programas magníficos. Ya mencionaré algunos en la siguiente diapositiva, qué programas están llevando a cabo, ¿no? Oír del relativismo y del cinismo no es nada bueno. Aquello de que la verdad no existe, de que yo no puedo procurarla. No. Yo lo que no puedo tener es la certeza, salvo las verdades reveladas de la fe. Por lo menos yo sí me puedo aproximar a la realidad. ¿Cómo? Por ejemplo, Caperucita, volvemos a Caperucita, ¿no? Que es un personaje que yo utilizo mucho en mis clases. No me quedo con la versión de Caperucita. Voy a escuchar también al lobo. Ah, no, pero el lobo siempre es el malo. No. Creo que un periodista y creo que una persona de bien tiene que escuchar. Cuando suena campana, hay que escuchar a otra campana y también al campanero. Porque la verdad, en términos de periodismo y en términos de realidad, tiene más de una versión. No nos quedemos con una sola. Aprender también a contar la verdad de los hechos a través de las competencias discursivas y retóricas. Es un asunto que yo, como doy también la asignatura que tiene que ver con habilidades comunicativas, con mecanismos retóricos, no basta tener la verdad, hay que saber contarla.
A veces la verdad se nos impone, como ya he dicho, muy dura, muy tremenda. Por tanto, tenemos que tener las herramientas del relato, las herramientas retóricas, también en el periodismo, para saber contar la verdad, porque si no nadie nos lo va a creer. Es decir, frente al mentiroso, que la sabe contar muy bien, la mentira, que puede hacerla aparecer por verdad. Y yo recomiendo un diálogo de Platón que se llama el Gorgias, que hablaba de esto. Es un diálogo que tiene 3.000 años de historia, casi, o 2.500 años de historia. Habla de esto, ¿no? Que hay que saber contar la verdad, no basta tenerla. Y por último, aquí, sospechar de aquello que siempre me seduce y me da la razón en todo. Si yo tengo un amigo que siempre me da la razón en todo, pues es un amigo que a mí no me sirve para nada. Si tengo un familiar que solamente es mi fan, mi follower, que siempre me están dando el like, el me gusta, me encanta, si no sé qué tal, es muy curioso que todo el mundo, cuando se trata de redes sociales, nos dicen cosas, pero luego cuando nos llegan a la cara no nos dicen absolutamente nada. Hay que sospechar de aquello que se nos aparece como seductor, atractivo, y sobre todo, que me da la razón en todo. Si me da la razón en todo, no me está diciendo la verdad. Hay que tener una actitud de duda, que la duda es un tema muy filosófico, ¿no? De planteamiento. Lo que nos dice la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas, yo le dejaré al profesor Rolando Rodríguez una serie de herramientas y de artículos sobre el tema de la posverdad para quien quiera profundizar. Nos dicen, cuando hay una noticia falsa, que me parece como muy atractiva, estudiar la fuente, a ver si es una fuente de confianza, quién es el autor, comprobar la fecha. Hay herramientas de Google, por ejemplo, en las fotografías de Google basta poner la URL y me salen incluso la fuente a través de una formación básica de herramientas de Google. Considerar el sesgo que tenga esa información, mi sesgo personal y el sesgo que pueda tener el medio de comunicación. Todos los medios de comunicación son una ventana para ver el mundo y es una ventana muy interesada. Leer más allá de lo que estoy procurando entender, buscar fuentes adicionales, pensar si es una broma la que me están haciendo y por último preguntar a los expertos. Fijaos, ayer o estos días circuló la foto de Guido Bellido. Guido Bellido, para los que están en España y los de Perú ya lo sabéis, es un personaje muy conocido que se ha hecho hoy, es el primer ministro del actual gobierno de Perú. Vi una foto que publicó alguien en sus redes sociales y que era Guido Bellido, este primer ministro, haciéndose unas fotos delante de, a su vez, otra foto de Sendero Luminoso, ¿no? De un grupo terrorista todavía mucho más sanguinario que ETA. Mi primera actitud fue, esto es una broma, esto es mentira. Y lo primero que hice fue consultar con distintos medios que de referencia en Perú, y resulta que la foto era verdadera. Pero lo primero que tú dijiste, esto es tan increíble que no me lo creo. Por formación profesional, directamente lo primero que yo hago es comprobar la fuente, y eso es lo que hago, comprobar antes de retuitear y antes de decir algo. Los proyectos existentes en la Unión Europea, les recomiendo ver, esto está en la página de la Unión Europea, tiene que ver justamente esta Soma, que Soma es un juego para otro libro también de una distopía que está en Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que tomaban una pastillita para que la verdad se me hiciera más aceptable, ¿no? Y la mentira también, ¿no? Hubo otros proyectos financiados por la Unión Europea que está Provenance, Social Truth, Eunomia, We Verify, y aquí hay una fuente de análisis que ya digo que pueden entrar a esta parte de proyectos financiados por la Unión Europea, donde te dan una serie de herramientas para que yo pueda verificar mejor la información, porque la Unión Europea ha visto directamente que hay países que quieren cambiar la geopolítica y que están influyendo mucho. Esto se vio, por ejemplo, en el proceso del independentismo catalán, ¿no? Aquí tuvimos un serio problema en Cataluña y eso se debió a que pues, los sistemas informáticos rusos nos inundaron las redes sociales de información falsa. ¿Cuáles son los retos del periodismo? Los retos del periodismo que yo pongo es un asunto primero, no es el primero, pero me parece relevante, ¿no? El primer asunto relevante, el tema de la independencia está relacionado con la rentabilidad. O sea, si un medio es una empresa, un medio tiene que tener rentabilidad. Y entonces un desafío es que no depender de la publicidad estatal. Si un medio depende de la publicidad estatal para financiarse, directamente yo tengo como amo a ese gobierno, ¿no? Nos dice el Digital News Report, que ya lo he mencionado, de Reuters Oxford, que la suscripción y la membresía han aumentado, pero no lo suficiente para equilibrar los gastos.
De tal manera que hoy mismo el actual gobierno peruano, por ejemplo, aparte de reunirse con los medios de comunicación, dice que va a repartir la publicidad estatal entre los medios de provincias. ¿Para qué? ¿Por qué este tema está en la agenda principal? No es un reparto equitativo, sino que además, teniendo ese dinero a nivel de medios, está su público objetivo en el interior del país, y lo que se pretende también con eso es también tenerlos agarrados del cuello para que en el momento en que alguien saque una denuncia, pues yo le retiro la publicidad, ¿no? Otra cosa, el otro desafío es la que tiene que ver con el desafío relacionado con el trabajo, ¿no? Captar talento y procurar condiciones dignas de los periodistas. Es decir, en la primera crisis del 2008, que no fue la crisis pandémica, aquí en España se perdieron el trabajo 12.000 periodistas, que es muchísimo, ¿no? En el Perú, en la pandemia, la Asociación Nacional de Periodistas ha reportado que más de 500 despidos hasta octubre de 2020 y ahora bordean los 2.000. Solo el Grupo El Comercio despidió a 300 personas, de las cuales 100 eran periodistas. Y la pandemia ha causado la muerte de 135 periodistas en el 2020, el 80% en provincias. ¿Por qué señalo en provincias? Porque el periodista de provincias, si ya la precariedad del periodista en medios nacionales es bastante grande en Lima, pues en provincias todavía más. Y hoy por hoy, en las actuales circunstancias, el periodismo en provincias es el que tiene mejores datos en informar, en tanto que el poder que ha llegado empieza en provincias. Ahí hay información. Entonces es algo que hay que cuidar, ¿no? Los desafíos profesionales son reivindicar la ética en la profesión, desafío deontológico y antropológico. Un asunto, ya les contaré, tengo una foto más adelante que me reuní con para cambiar los planes de estudios, porque hasta hace poco fui yo director del grado de periodismo aquí en España, de la Universidad San Jorge, y reuní a los directores de periódicos más relevantes de Aragón, y me decían esto, el desafío deontológico y antropológico. No me hablaban de bots, no me hablaban de formación tecnológica, eso lo dan por supuesto. Eso es algo que viene ya como una cuestión esencial. Pero lo que me hablaban es de este asunto. Estaban preocupados porque hoy por hoy los jóvenes no tenían este tema, ¿no? Formar a los periodistas para que aprendan a detectar las mentiras en grandes flujos de desinformación. Este es un asunto en alianza que se puede hacer con las grandes tecnológicas, porque ya no es verificar a través de información, a través del fact-checking tradicional, sino que son flujos masivos, tremendos, y eso solamente se puede hacer en alianza con temas tecnológicos, ¿no? La verificación, que es un asunto esencial del periodismo clásico como hábito, pero tiene que ser una verificación a nivel personal, social y sobre todo mediático. Lo esencial aquí es dar contexto, es decir, huir del periodismo de declaraciones, del periodismo en el cual yo estiro el micrófono, el político me dice su verdad y yo no doy contexto, de tal manera que ese periodismo que me dice, no, que el público saque sus conclusiones, ya, pero el público no tiene las herramientas suficientes para dar sus... A veces el periodista se convierte en caja de resonancia de lo que el político turno quiere decir. Hay que entrevistarle, sí, pero hay que dar contexto también. Y eso significa hacer preguntas impertinentes. Establecer alianzas con universidades y entidades tecnológicas para la lucha contra el bot, que lo acabo de mencionar. Que el único activismo sea el de la búsqueda de la verdad. Siempre hay una más de una versión. Y con esto de activismo es una pena porque, digamos, los nuevos perfiles profesionales, como vienen de perfiles jóvenes con estas batallas identitarias, sospechan de ese periodismo que no se posiciona, ¿no? La posición del periodismo tiene que ser la de la búsqueda de la verdad y la difusión de la verdad. Pero este activismo de yo me ubico y entonces peleo por un candidato presidencial, miren, si algo he aprendido en mi larga carrera profesional es que los políticos siempre nos van a traicionar. Los políticos siempre nos engañan. Los políticos solo aman el poder. Por tanto, como periodistas no tenemos que amarrarnos a ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda. Yo puedo tener mi propia ideología, pero sobre todo no hay que amarrarse a un partido político, a una opción política. Adaptar los planes de estudios de las universidades de tal manera que no renunciemos a esas cuestiones antropológicas, filosóficas, deontológicas, éticas, agregado con de las competencias, ¿no? Oponerse, y esto es importante, a iniciativas legales de censura, promover las iniciativas institucionales de autorregulación. Hay un principio que lo dijo un periodista en los años
50, la mejor ley de prensa es la que no existe. Hay que sospechar cuando alguien dice, no, los medios de comunicación mermeleros o los medios de comunicación son mentirosos. Vamos a crear un organismo que controle la verdad. Es un ministerio de la verdad. Directamente lo que hacemos, ahí le estamos dando el poder al político para que directamente controle nuestra actividad. No. Autorregulación, autoindependencia. Porque aquí está la foto que me reuní con todos los directores de los medios de comunicación y básicamente. Como dato, señalar que las últimas encuestas del Digital Report señala que la mayoría de la gente sostiene que prefiere la opinión diversa, ¿no? La opinión diversa. O sea, esto que vemos del periodismo activista no es verdad. Tanto en Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, la gente sigue apostando por el periodismo, ¿no? La gente piensa que quiere ser mercados neutrales en todos los temas. Vemos todos los mercados, 66%, en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto que, pues lo subrayo aquí en amarillo, que hay una minoría que considera que hay ciertos temas en los que hay que ser neutral, que ser neutral carece de sentido, ¿no? ¿Quiénes son? Los más propensos a integrar esta minoría sustancial, las personas más jóvenes y sobre todo de izquierda. No lo digo yo, lo dice Oxford Reuters, ¿no? Voy terminando ya, que es lo que comentaba hace poco en una entrevista, que el periodismo es el oficio de desempañar el cristal de las ventanas para que los ciudadanos puedan ver mejor la realidad que está detrás. La realidad está detrás. Los periodistas podemos limpiar una ventana por la derecha, por la izquierda, que es la línea editorial, o por el centro, pero nuestro oficio es limpiar. Y para eso lo que tenemos que hacer es mojarnos y embarrarnos, ponernos el uniforme de limpieza para ver. Y termino con esto, de Orwell nuevamente, mi querido Orwell, ¿no? En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Decir la verdad, entendida como eso que yo procuro hacer como periodista para que la democracia perviva en base a realidades que yo muestro, así ofendan, así no gusten, así tengan una cara que no me es propicia, pero que básicamente esto es lo que yo tengo como desafío, ¿no? Pues con eso termino mi ponencia, le doy las gracias por la atención y paso al ámbito de las preguntas. Perdonadme, por favor, por haberme extendido, pero creo que el tema, ya digo, era amplio. No, Jorge, muchísimas gracias en realidad por todas las reflexiones que nos has dejado. La verdad que yo particularmente también he anotado algunas interrogantes. Quiero en realidad, antes de pasar a la ronda de preguntas, señalar algo que he anotado, ¿no? Es quizás una de las claves en realidad, este tema del fomento del pensamiento crítico, ¿no? A todo nivel, ¿no? A nivel educativo sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? En estos tiempos de alto flujo de información, de desinformación sin precedentes, ¿no? Que además a todo esto se suma además estos flujos del entretenimiento, de los datos y todo tipo de contenidos que hoy en día pues pone a las personas verdaderamente digamos, en el punto de correr el riesgo de ser confundidas, de ser manipuladas, ¿no? Sobre todo por esta segmentación algorítmica personalizada que también has comentado en algún momento, ¿no? Yo creo también que es fundamental que los ciudadanos de todo el mundo desarrollen y efectivamente, Jorge, refuercen sus competencias, ¿no? En temas de alfabetización mediática, de información, para que ellos mismos puedan emitir juicios, ¿no? Y tomar decisiones con conocimiento de causa, definitivamente, ¿no? Y además, como bien ha señalado, participar de forma crítica en el desarrollo sostenible, ¿no? Para que lo que es indispensable, la información como bien común, pues sea algo relevante para todos, ¿no? Jorge, yo en estos momentos quisiera dar pase a 3 de nuestros más destacados alumnos de la carrera que tienen algunas preguntas para ti, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora mismo en vivo también. Entonces quiero dar la oportunidad ahora mismo a Magda Núñez. ¿Cómo estás, Magda? Muy buenos días, si te tenemos ya en línea. Muy buenos días, profesor, y buenos días también a nuestro ponente Jorge Rodríguez. Es realmente un gusto y un honor poder estar aquí y participar de esta masterclass de periodismo, democracia y posverdad. Han sido temas realmente que, así como el profesor, nuestro director, dijo, he estado apuntando, he sido desafiada y voy a pedir ahí de nuevo el recuento de los libros que recomendó porque ciertamente serán lecturas que haré.
En primer lugar, quisiera hacer una pregunta para empezar este espacio. Justamente se hablaba sobre cómo los medios tienen esta responsabilidad de poder limpiar las ventanas y poder hacer que la población vea ciertas partes, bueno, la realidad que se encuentra detrás. Pero algunas veces también, bueno, vemos tal vez este desafío que se presenta, hasta cierto punto un desafío con la libertad de prensa que existe, ¿no? Ellos pueden escoger qué parte de la ventana limpiar. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿hasta qué punto la libertad de prensa es una justificación para deformar tal vez la opinión pública, asumiendo también que los periodistas cumplen un rol, ¿no? En esta formación de opinión pública? Te agradezco mucho la pregunta, me parece una pregunta muy inteligente y muy pertinente. Es decir, fíjate, en la pregunta hay ya una aceptación, que es sinónimo de la etapa en la que estamos mirando, ¿no? Me preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad de prensa me permite yo limpiar una ventana? Volviendo al tema del cristal, la realidad está ahí. El periodismo es esencialmente, y aquí me voy a utilizar una frase del profesor José María de Santes, el que fue el padre del derecho a la información en España. Tuvo muchos discípulos en Perú. Decía lo siguiente, ¿no? El oficio del periodista es de un desafío casi bíblico, porque es llevar la verdad a todos los rincones de la tierra. Pero claro, eso es básicamente la ideología que tiene que tener un periodista. Es decir, yo puedo ser más de izquierda, más de derecha, que eso se llama línea editorial, y eso uno tiene que tener la honestidad, y es lo que hablaba Aristóteles del ethos, que yo tengo una comunidad de gente que piensa como yo. Pero claro, lo que no podemos hacer es que si de pronto hay una guerra y unos muertos, yo lo que no puedo decir es que hay 100 o 200. Pero es que lo que está ocurriendo hoy por hoy es que dependiendo de si hay una marcha, algunos van a decir que fueron 100.000, otros 1.000.000, otros tanto. Entonces el lector entra en crisis porque directamente no sabe, ya no estamos hablando de limpiar el cristal, estamos hablando de una realidad alternativa, una realidad alterna. Y eso no puede ser nunca. Yo puedo tener, o sea, el periodismo siempre ha estado la información por un lado, la opinión por el otro. Para eso está la sección editorial, para eso está la sección de opinión. Pero hoy por hoy, ¿qué hay? Hay una mímesis completa, una fusión de la información con la opinión, para empezar como titular. Las líneas editoriales ya se han pulverizado, han estallado por completo, y directamente yo procuro más tapar lo que tiene que ver con el partido político que más me beneficia en régimen económico, porque te digo la cosa, la mayor verdad para los medios de comunicación, para algunos medios de comunicación, es la del dinero. Como dice la gran película, el dinero no tiene color ni tiene ideología. Yo les pongo a mis alumnos un reportaje de periodismo de investigación de tráfico de armas donde con cámaras ocultas y están varios mafiosos, judíos, musulmanes y tal, y le preguntan, ¿y no se matan? Decían, la única religión que aquí entienden es la del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí básicamente hemos renunciado, porque no tiene que estar reñida la libertad de información con investigar la verdad. No tiene que estar reñida. Si pasamos por ahí, estamos negando la esencia de lo que es el periodismo. El periodismo, pues ya digo, hay una línea ideológica que tiene que estar en la línea editorial, pero en el tema de los hechos, dice el adagio anglosajón, los hechos son sagrados y las opiniones libres. Excelente, no sé Jorge. si te he respondido. Yo creo que sí. Maga tenía el micrófono apagado, Sí, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, tenía el micrófono, disculpen, pero sí, la respondió. Muchísimas gracias. Gracias, Magda, por tu pregunta también. Quiero darle pase rápidamente a nuestro alumno Mauricio Ciesa. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente también a este masterclass. ¿Cómo estás? ¿Tienes una pregunta para el profesor Jorge Rodríguez? Obviamente, tengo una pregunta muy interesante, más que todo que fue rescatada de las preguntas que se realizó hacia usted, profesor Jorge, y pues la hace mi profesora también, Gisu Guerra, que menciona cómo podemos rebatir el relativismo en el periodismo. El relativismo es una
hay una pandemia de relativismo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que está relacionada con digamos, sobre el que se siente el cinismo, ¿no? La actitud cínica es que pues, te da igual carne que pescado, ¿no? Te da igual blanco que negro. El relativismo se combate, en principio, con una cuestión que tiene que ver con una formación antropológica que parte desde la familia, la universidad, los colegios y las universidades, que tiene que ver que la verdad existe. O sea, es una palabra que hoy muchos temen pronunciar. Te lo digo yo que me muevo en España. Cuando hay temas que incluso ya no, es que como la verdad no existe, fulminemos la verdad. Ese es el gran error. Por eso es que Yancona, uno de los autores que he mencionado aquí, sostiene que el desafío en relación con la pregunta es establecer qué es la verdad y qué implica. Es decir, es difícil, estamos mediatizados por esos factores psicológicos, culturales, etcétera, pero la verdad está ahí. Y tenemos que tener ese desafío ético de formarnos primero como personas, porque para ser un buen profesional, un buen periodista, primero hay que ser buena persona. Puedes ser un excelente escritor, un buen periodista entendido como procurador de datos, pero también con buena escritura se puede manipular. Por tanto, el relativismo se combate con una formación antropológica, ética, filosófica, que te permita tener una estructura conceptual para saber responder a ese desafío, ¿no? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, también por la pregunta. Y vamos con la última pregunta del Masterclass de hoy. Estará a cargo, además, de nuestro destacado alumno Gabriel Ruiz. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes ya, director Rolando, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Jorge? ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar primero dándole las gracias por esta importantísima clase. Es más, qué importante es tener estos masterclass justamente hoy día, revisando uno de los artículos, también con uno de mis coordinadores. Hoy día es el Día Internacional del Periodista, ¿no? Y qué interesante e importante es tener justo este día, ¿no? Tener esa gran masterclass. Hacer extensivo también mi saludo para el doctor Jorge, el doctor Rolando y todos los comunicadores aquí presentes. Voy a empezar con la pregunta de uno de nuestros espectadores. Bueno, nos dice, ¿cuál debería ser el rol de las universidades en la enseñanza de la búsqueda de la verdad y la defensa del buen común, pilares del periodismo, cuando algunos docentes han difundido mentiras y, bueno, versiones falsas, como las acusaciones de fraudes en las elecciones en el Perú, o la defensa política, como las acusaciones cerradas a candidatos investigados como Keiko Fujimori, entre otros, ¿no? Y la segunda, ¿cómo ve el espectro de los medios de comunicación en el Perú, luego de la pérdida de la credibilidad de los medios tradicionales, lamentablemente en la segunda vuelta electoral peruana, y el auge de los medios digitales que apuestan por un periodismo clásico? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Lo primero por la referencia, al Día Internacional del Periodista y también por el saludo. Bueno, voy a empezar por la pregunta. Es bastante grave que en una universidad, porque entendida la universidad viene de universalidad, ¿no? Las universidades nacen en Europa precisamente con ese afán de búsqueda de la verdad, porque el pensamiento crítico y el pensamiento científico lo que buscan es buscan formar personas críticas, ¿no? Ante una realidad que se nos aparece como confusa y difusa. Entonces, el papel de las universidades es esencial, porque son las universidades en sintonía con lo que pasa en la familia, porque el papel de la familia es importantísimo. Es precisamente la labor que tiene es de formar críticamente a los alumnos. Es decir, hay universidades, lamentablemente, que han renunciado y se han convertido en escuelas de ideología política. Y es una pena, porque a mí no me interesa formar sectas, ¿no? O personas. El alumno, lo que yo tengo que hacerle entrar es en crisis de pensamiento. Yo, por ejemplo,
para la que me ha hecho esa pregunta, tengo una asignatura de comunicación escrita que es escritura creativa, y tengo alumnos de todas las ideologías, por supuesto. Yo hago una serie de lecturas que tienen que ver con lecturas de Orwell, con las lecturas de las grandes distopías, 1984, Fahrenheit, Un Mundo Feliz. Y a partir de ahí, de esas obras, analizar la realidad de uno y de otro lado, de manera que puedan ver las entretelas de lo que se esconde de las estrategias discursivas de los políticos en este caso, ¿no? Pero creo que lamentablemente también se vio en las marchas y en ese asunto que el alumno tiene que tener también un papel político importante. Pero, sobre todo, no hay que olvidar que la universidad es el seno sagrado donde la verdad establece su cuna, ¿no? Y los profesores tienen un papel fundamental. Respecto a la segunda pregunta, creo que ha habido una polarización de los cuales los medios han hecho eco, y ahí hablaría de medios y medios, ¿no? Creo que la televisión, fuga de periodistas de un canal de televisión, por otro, editores que mandaban unas consignas, periodistas que no hacían su trabajo, porque resulta ahora que se negó, por ejemplo, de que había unas denuncias de vinculaciones con Sendero Luminoso, se denunció a esos periodistas y ahora resulta que cuando la realidad ha estallado, ya todos están preocupados porque realmente, y no solo por el tema ideológico, sino por el tema de incompetencia que trae como consecuencia el asunto de una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no denunciaron en su momento? Creo que a veces en el Perú unos y otros medios han situado a favor de que gane uno u otro candidato y se han olvidado de hacer su trabajo. También he de decir que mucho tienen que ver aquí los medios de comunicación con empresas, ¿no? Yo creo que el periodista de raza, el periodista que está ahí, sufre cuando pasan estas cosas. La pasan muy mal. Yo he sido periodista en un medio de comunicación grande. Y a veces, tú ya sabes a quién no tienes que tocar, y ya es una regla no escrita. Lo dije una vez hablando con el maestro José Darío Restrepo, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y le comentaba lo siguiente: a veces los medios de comunicación reclaman libertad hacia afuera, pero dentro son dictaduras. Y cuando tú quieres denunciar cosas que no se puede, te dicen ahí está la puerta, hay 1000 esperando como tú. Así que sí, tenemos que hacer una revisión justamente del desafío que tienen los periodistas y sobre todo los dueños de medios de comunicación en el Perú y también en España y en otros países. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel, por la pregunta. Y Jorge, hemos llegado a la parte final, tanto para la audiencia como para los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido un honor tenerte esta mañana, Jorge. Hemos tenido una audiencia constante de 100, 120 personas que han estado conectados, preguntando por el chat. Nos dejas muchas lecciones, pero creo que una de las más importantes, Jorge, es el valor que tiene la comunicación hoy para la construcción de nuestra democracia y de la verdad. Te agradezco muchísimo a nombre de nuestras autoridades y a nombre de la carrera de comunicaciones. Para nosotros va a ser siempre un honor recibirte en nuestro campus. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola y a todas las personas que han estado conectadas de España, de Perú y de otros países. Ha sido un gusto y realmente han enriquecido el diálogo, y yo estoy al servicio de ustedes para cuando me requieran. Efectivamente, Jorge, muchísimas gracias. También agradecer a los colegas de la Universidad San Jorge de Zaragoza que han estado conectados en este chat. Esperamos próximamente volver a tenerlos. Definitivamente son todos bienvenidos aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola, en nuestro campus en Lima, Perú. También nuestros amigos de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Navarra y las muchas universidades que se han conectado esta mañana para estar con nosotros en esta discusión, en este debate que hemos tenido sobre temas tan importantes para nosotros. Antes de despedirme, quisiera por favor anunciar también, si además me permite nuestro querido colega Luis Núñez, por favor, invitarlos a todos, antes de despedirnos, y anunciar además que el día de hoy ya vamos a dar a conocer, vamos a lanzar nuestro primer Congreso Internacional de Comunicación y Sociedad Digital, un espacio donde vamos a continuar con todas estas discusiones,
pero sobre todo analizando los retos que tiene el periodismo, la comunicación corporativa y la producción cultural. Los vamos a esperar a todos este 19 y 20 de octubre a través de las plataformas informativas de USIL. Muchísimas gracias a todos, un saludo cordial y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego.